Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a empezar una nueva sesión del área de comunicación para el desarrollo de esta vez literatura universal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a hablar sobre el máximo apogeo, las lecturas o las obras literarias más importantes a nivel mundial. Por eso se le llama literatura universal. ¿Sí? De aquí en adelante, todas las sesiones, vamos a observar los diferentes tipos de corrientes literarias que se van a complementar una tras otra. Algunas sí, algunas van a tratar de mejorar quizás algún aspecto de una corriente literaria. ¿Sí? Para ello vamos a empezar con la primera corriente, que es el origen, o mejor dicho, la literatura clasista. Mejor dicho, el clasicismo. ¿Ya? Que vamos a primero comenzar cómo es que se desarrolla o cuál es el origen de esta corriente literaria, del clasicismo. ¿Ya? Acá nos dice que el clasicismo es una vuelta hacia las formas, ¿qué cosa? Clásicas, tanto griegas como romanas. ¿Ya? Pero este tipo de corriente, ya que va a volver a tanto a las corrientes o las formas clásicas, mejor dicho, a las costumbres griegas y romanas, se van a ver en todas las artes. ¿Qué quiere decir eso? En la literatura, en la música, en el arte, en las construcciones, que es la arquitectura, hasta en la pintura. Todos los aspectos o características que hayan tenido los griegos y romanos en una época van a repetirse en el clasicismo. ¿Ya? Por eso dice que se va a dar una vuelta, ¿no? Va a volver a ver las costumbres, se van a volver a realizar. ¿Ya? Es el primer movimiento de la literatura universal, mejor dicho, ¿no? Cuando alguien les pregunte y les diga, ¿cuál es el primer movimiento de la literatura universal? Ustedes dirán el clasicismo, ¿ya? ¿Qué va a significar? ¿Qué cosa? Nos dice la perfección artística y va a comprender obras literarias creadas con sujeción a los cánones de la belleza y del arte. Ya va a tener cierta belleza, se podría decir, empoderamiento en ello, ¿sí? Se va a basar en ello. Dentro de ello vamos a tener ciertas características que se van a regir tanto en la pintura, en la arquitectura, en la música y hasta en la literatura. Se van a observar ciertas características dignas del clasicismo. Uno, que van a ser originales, va a tener originalidad. ¿Por qué originalidad? Porque va a estar basada en el hecho de que nadie lo haya mencionado. Ellos van a escribir o van a hacer las escrituras nacientes de dicho lugar, ¿ya? No va a haber alguien que por quizás no tal lectura lo creó tal persona y tú lo mejoraste. No, eso no va a haber. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo era hablado, ¿ya? Todo era se daba a través de los cuentos, se podría decir, ¿ya? Va a haber armonía, una cierta coherencia, una normatividad, se van a basar en ello. Un didactismo, va a haber la esencia del fatalismo. ¿Por qué fatalismo? En el hecho de cómo van a ser los finales. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que en dicha época todo era guerra, ¿cierto? Entonces, en base a ello, los finales después de las guerras, como bien sabemos, son fatales, son horribles, se podría decir, ¿no? Entonces, por ahí se muestra cierto fatalismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritores o pintores o arquitectos de dicha época, constructores, van a plasmar en sus obras, en su arte de cada uno, van a plasmar ese final horrible que tenían en dicha época. Va a haber una inspiración en su mitología, tanto griega como romana, que son en los dioses griegos, ¿ya? En dioses del Olimpo se les conocía en dicha época. Y antropocentrismo y un esteticismo, ¿ya? O sea, son en conclusión 8 características que toda escritor, o mejor dicho, pintor, músico, arquitecto de dicha época van a regirse o se va a mostrar en sus artes, ¿ya? Dentro del clasicismo va a haber dos vertientes en los cuales vamos a tener al oriental y al occidental. En el oriental vamos a tener a Mesopotamia, India, China, Hebrea, mejor dicho, que se va a desarrollar en el oriente, ¿cierto? En dichos lugares, también la literatura del clasicismo. Y en el occidental vamos a tener a Grecia y a Roma, que va a tener su mayor apogeo, ¿dónde? En Grecia y en Roma, en nivel occidental, ya en su vertiente occidental. Ahí va a tener su máximo apogeo, va a haber escritores griegos, escritores romanos, ¿ya? Mejor dicho, dentro de los personajes de las obras de dicha época van a ser griegos como romanos. Por eso tiene su máximo apogeo y es el más importante, ¿no?
Dentro de ello vamos a ver lo que es la literatura griega, ¿cierto? Si bien sabemos, la primera corriente literaria es del clasicismo, le continúa la literatura griega, que va a estar dentro de ellos, que se va a desarrollar a partir del siglo IX en Occidente, que tenemos en cuenta que son las dos vertientes del clasicismo, ¿cierto? Por ende, vamos a ver la primera vertiente. En Grecia, durante la Edad Antigua, ya donde se desarrolla en el siglo IX en Occidente, pero en Grecia. Dentro de ella, los literatos griegos van a tener cierta característica, o la literatura griega se va a basar en ciertas características que son, uno, el racionalista, va a estar basado en la razón. Fatalismo, por el final que les digo que van a mostrar, antropocentrismo y antropomorfismo por sus creencias, y una búsqueda de la belleza, de la perfección del ser humano. Y el artista es adicto a lo intelectual, ya a lo razonable. Asimismo, la literatura griega va a estar basado en tres etapas. Uno, el periodo jónico, que es el origen de la literatura griega, que van a estar, es la época de los aedos y los rapsodas. ¿A quienes llamábamos aedos y rapsodas? Son aquellas personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes, mejor dicho, de aquellos que luchaban en las guerras. Ya a ellos se le conocían rapsodas, como por ejemplo ahora, ¿no? Nosotros tenemos un abuelito que nos cuenta quizás algunas costumbres, algunas mitos de su época que nosotros no conocemos, pero ellos nos las cuentan. A ese tipo de personas se les conoce rapsodas, ¿sí? Ahí vamos a tener dos géneros, que es el género épico y el género lírico, que se desarrollaba en dicha época. En el género épico tenemos a Homero y a Hesiodo, y en el género lírico vamos a tener a Safo y a Píndaro, ¿sí? Son los máximos exponentes de dicha época, ¿ya? Que todo era basado en una literatura oral, ¿ya? Porque no había nada escrito. Luego tenemos en el periodo ático y clásico, que es mejor dicho, en la época de apogeo, de máximo apogeo, de máxima importancia, que coincidió con el siglo de Pericles, ¿sí? Ahí va a aparecer un nuevo género, que es el género dramático, con Sófocles y Aristófanes, ¿sí? Y por último, la época de decadencia, en la que ya no se va a hablar mucho, que ya va a perder cierta, se podría decir, cierta importancia, ¿sí? Ya va a ser menor la publicación de dichas características, o se van a basar en dichas características, ¿sí? Es en la época del alejandrino o helenístico, que vamos a tener a un máximo exponente de dicha época, es a Menandro y a Teócrito, ¿sí? Entonces son las tres corrientes, mejor dicho, o las tres épocas en las cuales se va a basar la literatura griega, ¿sí? Para ello vamos a hablar en cuanto a la literatura del clasicismo con la literatura griega. Vamos a hablar de Homero, ¿ya? ¿Homero quién es? Es el máximo exponente de la literatura griega, que hasta la actualidad nosotros lo seguimos estudiando en el colegio, lo estudiamos en las universidades, nosotros nos dedicamos quizás a una carrera que no sea netamente quizás de literatura o del área de educación, pero nos enseñan esto como cultura general. ¿Para qué? Para conocer también nosotros, ¿cierto? Porque es sumamente importante, y toda persona que tú hables de Homero sí lo va a relacionar o sí va a conocer al menos algo, ¿sí? ¿Quién era Homero? Homero era un anciano ciego, si bien es cierto, por cultura sabemos que no se conoce con exactitud quién era Homero o si en verdad existió, pero por los cuentos o por los mitos que se han ido contando, se supone o se llega a mencionar que Homero sí existió. Y por lo poco que se conoce, se dice que era un anciano ciego, porque Homero en Grecia significa ciego. Por eso es que hay una historia detrás de ello, que acá nos dice que no, que pierde la vista en Colofón, y es en base a ello que es en Cime, en un lugar de Grecia, en la cual le otorgan el nombre de Homero, porque Homero no se llamaba de esa manera, ¿ya? Él era una persona que cantaba poemas, era un rapsoda. Creteis era la madre de Homero, y tenía un amigo que se llamaba Mentor, en la cual es muy importante dentro de su biografía. ¿Por qué? Porque es en la casa de Mentor cuando Homero va de visita y se queda por una gran temporada, y es donde concibe la idea de la Odisea, que es su obra cumbre, tanto como la Ilíada, ¿sí? Es una obra sumamente importante dentro del desarrollo de la literatura griega.
Dentro de sus obras vamos a tener a la Ilíada, luego tenemos a la Odisea, los himnos homéricos y la Fócida. Sí, son sus obras más importantes de Homero. El día de hoy vamos a hablar sobre de qué es la Ilíada, ¿sí? La Ilíada va a tener una forma y fondo, en la cual está dividido en 24 cantos, todos son en cantos. Su narrador tiene un narrador omnisciente, no es de manera clara, no se muestra a sí mismo el narrador dentro de la Ilíada, que es narrado en lineal porque tiene una secuencia y una presencia de comparaciones y símiles, que son figuras literarias, ¿cierto? Va a haber ciertas comparaciones entre, quizás yo puedo decir, ¿no? Tu corazón es tan rojo como la manzana, ¿cierto? Pues a eso se le llama comparación, y dichas figuras literarias las vamos a encontrar dentro de la Ilíada. Vamos a encontrar también detalladas descripciones. ¿Qué quiere decir eso? De los mismos personajes, ¿sí? Se va a describir con exactitud cómo eran, cómo vestían o cómo se desarrollaban. Personajes, va a haber personajes divinos y aristocráticos. ¿Qué quiere decir ellos? Los dioses y las personas terrenales, se podría decir, ¿no? En el fondo tenemos una idea principal que está basado en la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. ¿Qué quiere decir ello? Que su tema principal es la cólera en sí. Todo va a regir, o toda la historia va a estar basada en una cólera que Aquiles va a sentir por uno que empieza con su empleada Briseida, que se lo llevan los troyanos, y luego por matar a su mejor amigo, ¿sí? Y cómo es que en base a todo ello Aquiles se va a enfrentar a los troyanos y va a terminar en un final horroroso, se podría decir. Y temas secundarios va a tener el tema de los destinos, la valentía, la guerra que va a haber, los enfrentamientos entre lo divino y lo humano, ¿sí? Aquí van a tener apoyos, tanto los troyanos como los griegos van a tener apoyo divino, ¿ya? Dentro de los personajes tenemos a Agamenón, que son los griegos, Menelau, Néstor, Aquiles, Ulises, Diomedes, Ayante y Patroclo, que era el mejor amigo, ¿ya? Patroclo era el mejor amigo de Aquiles, que son los principales personajes. Y dentro de los troyanos vamos a tener a Héctor y vamos a tener al rey Priamo, ¿sí? Los más fundamentales dentro de la historia, ¿no? ¿De qué trata en sí la Ilíada? Como les iba mencionando, es que se va a situar, toda la historia se va a situar en el último año de la guerra con Troya que se está desarrollando. Va a narrar aquella cólera de Aquiles que está siendo insultado por su comandante Agamenón, ¿ya? Quien se va a retirar de la batalla, abandonando a su suerte a los compatriotas, que ellos fueron a enfrentar a los troyanos, pero Aquiles los abandona, y en el cual van a sufrir terribles derrotas a manos de los troyanos. Van a empezar a matarlo, ¿no? Aquiles va a rechazar todos los intentos de reconciliación por parte de los griegos, que ellos van a querer que Aquiles vuelva, porque en sí era un buen, se podría decir, un buen luchador, un buen guerrero, se podría decir, ¿no? En lo cual él va a rechazar absolutamente todo intento de ellos para que pueda regresar. Pero ¿cómo es que él regresa? Que aunque finalmente cede, en cierto modo, al permitir a su compañero, a su mejor amigo Patroclo, en ponerse a la cabeza de las tropas. Pero ¿qué pasa con ello? Patroclo va a morir, ¿ya? Va a morir en dicho combate. Aquiles va, en base a lo que él se va a enterar, va a estar furioso y lleno de rencor, quien va a dirigir su odio hacia los troyanos, a cuyo líder, que era Héctor, el hijo del rey Priamo, lo va a matar en combate en venganza, ¿no? Por la muerte de Patroclo, porque fueron ellos quienes lo mataron, ¿ya? Y va a tener un cierto desenlace en el que Aquiles no va a querer entregar el cuerpo de Héctor, así como el rey Príamo no quiso entregar el cuerpo de Patroclo, del mejor amigo de Aquiles, y él tampoco, él realiza lo mismo, ¿no? Y va a concluir el poema cuando Aquiles va a devolver el cadáver de Héctor para que éste lo entierre, ¿no? A su padre, ¿sí? Entonces, en todo ello se va a desenvolver, es el desenlace de la historia, ¿sí? Acá les voy a mostrar un pequeño video respecto a lo que pasó o de qué se trata en sí la Ilíada, ¿sí?
Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste y este le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Febo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología. Incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de... Muy bien, chicos. Bueno, más que todo quería que vean, ¿no? El desenlace o de qué en sí nos trataba la historia de la Ilíada. Sinceramente es un tema bastante interesante. Más que todo nos va a cautivar la historia desde un inicio hasta el fin. Hay películas también que nosotros podemos observar, no necesariamente con el nombre de la Ilíada, pero sí con el nombre de Guerra con Troya. La podemos encontrar en el YouTube, ¿sí? Muy bien, espero sinceramente que les haya quedado bastante claro este tema. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.